Vamos a iniciar el curso estableciendo los conceptos elementales en el área de los derechos humanos. En primer lugar, vamos a establecer su concepto. En realidad no existe un concepto unánime sobre los derechos humanos, pero la mayoría de los autores los definen con características que se asemejan. En primer lugar, los derechos humanos son derechos fundamentales que posee cualquier persona humana, lo que significa que toda persona posee derechos por el simple hecho de tener por el simple hecho de ser persona y que por lo tanto estos deben ser reconocidos y garantizados por toda la sociedad, sin importar ningún tipo de condición, puede ser social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual, lo que significa que no puede haber ningún tipo de discriminación. Pasando al siguiente punto importante en lo que se refiere a los derechos humanos, podemos establecer cuáles son sus características. El autor Jesús María Casal caracteriza a los derechos humanos como, en primer lugar, universales, ya que se refiere a que estos son reconocidos a todos los seres humanos sin importar su nacionalidad, el sexo, la raza, la edad, la situación migratoria o cualquier otra condición social. Esta característica es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, nadie puede estar excluido del disfrute de estos derechos. En segundo lugar, otra característica es que los derechos humanos son inherentes. Toda persona nace con derechos humanos, lo que significa que no se adquieren con el tiempo. Son atributos innatos a la condición de persona. Por esta característica se puede decir que el Estado no concede los derechos humanos a sus ciudadanos, solamente los reconoce. Una tercera característica es que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, lo que significa que están relacionados entre sí, es decir, que son complementarios los unos con los otros. Uno no puede ser independiente del otro, coexisten. Los derechos humanos, por lo tanto, deben ser respetados y protegidos como un todo, no pueden ser fragmentados. Una cuarta característica es que son inalienables. Ningún ser humano puede perder sus derechos humanos, no puede transferirlos a otra persona, ni tampoco puede renunciar a ellos. Hay una quinta característica que es bastante discutible y que por lo tanto no se encuentra en la presentación porque hay una discusión bastante amplia sobre el tema, y es que los derechos humanos son imprescriptibles. Es decir, muchos autores establecen que estos derechos humanos no se extinguen en el tiempo, que son permanentes. Esta característica es bastante discutible porque se discute si los derechos humanos se inician desde el momento de la concepción del ser humano o desde el momento en que nace. Pasando al punto de los principios que rigen a los derechos humanos, tenemos en primer lugar el principio de la dignidad humana. Este principio establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este principio determina que toda persona merece el respeto de sus derechos simplemente por pertenecer al género humano, sin importar cualquier otro tipo de condición que lo rodee. Con condición nos referimos al sexo, nos referimos a la edad, a la clase social, etc. El siguiente principio que es importante es el principio de igualdad. Bajo este principio, todas las personas, sin excepción, son iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, se puede decir que es inadmisible todo trato privilegiado a un determinado grupo, ya sea que se lo considere superior o se lo considere inferior. Este principio de igualdad tiene una doble dimensión, lo que significa que los seres humanos tienen igualdad tanto en el goce y ejercicio de los derechos, pero también significa que deben ser tratados igual que los demás frente a la ley. El siguiente principio que es importante es el principio de no discriminación. Este principio
establece la igualdad de derechos entre las personas y prohíbe cualquier tipo de distinción que redunde en detrimento de los derechos humanos. Este principio es complementario al de igualdad. Es de suma importancia en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y los estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, es decir, que no puede eliminar, que debe eliminar en realidad de dicho ordenamiento cualquier regulación de carácter discriminatorio y tiene la obligación de combatir las prácticas discriminatorias, principalmente las que vienen directamente del Estado. Este principio establece que la interpretación de todo tratado de derechos humanos siempre debe ser a favor del ser humano, ya que el objeto de los derechos humanos como área es la protección de la persona. Pasando a la clasificación que se realiza en el cuarto principio, el principio pro homine, este principio establece que la interpretación de todo tratado de derechos humanos siempre debe ser a favor del ser humano, ya que el objeto de los derechos humanos es la protección de la persona. Aquí me equivoqué. Clasificación de los derechos humanos. Los autores clasifican en primer lugar a los derechos humanos como los derechos de primera generación. Esta generación de derechos está conformada por los derechos civiles y políticos, que son los derechos del hombre de manera individual. Protegen a la persona de toda agresión que puede ser cometida por el Estado. En conclusión, esta generación de derechos está conformada por el derecho a la vida, a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, el derecho a la libertad, al debido proceso, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Otros derechos importantes son los derechos de segunda generación. Estos derechos están conformados por los derechos económicos, sociales y culturales. Son en general derechos colectivos. Esta generación de derechos incluye el derecho a acceder a un trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a una remuneración equitativa, a condiciones de trabajo dignas, a formar sindicatos, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y principalmente a la educación. Estos derechos benefician a toda la sociedad y no a una persona en particular. Los derechos de tercera generación, también llamados derechos de solidaridad de los pueblos. Los derechos de tercera generación, llamados también derechos de solidaridad o de los pueblos, contemplan aspectos de carácter supranacional, es decir, que están por encima del Estado. Tienen una incidencia de carácter universal y por lo tanto su cumplimiento compromete tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto. En general se puede decir que estos están relacionados con el desarrollo de los pueblos, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología. Por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho a un ambiente sano, el derecho al desarrollo económico y social de los pueblos, el derecho a la libre determinación. Esta generación de derechos aún continúa en discusión.